con su vértice enfocado hacia el mar, podremos de alguna manera evitar al menos el embate directo. Lo vamos a ver en otras fotografías. El aeropuerto de Sendai, estos parecen de juguetes, son contenedores inmensos, otra vez incendios pegados al mar, derrames. Vean, este es interesante, la altura del oro marcada acá arriba, hasta aquí llegó el agua finalmente. Otra vez, estas estructuras, las que protegieron a las de atrás, fueron las frontales. La dirección del tsunami es en esta dirección. Entonces, si van a construir en la playa o van a comprar una casa, pues dejen 3 o 4 adelante de ustedes para protegerse por cualquier cosita. Estructuralmente pocos daños, aunque sí hubieron algunos de ellos. Más elementos, vean, hasta para poder salir de la zona era bastante complicado. Otra vez, ¿no? La dirección en la que viene el tsunami y cómo va, se lleva las primeras casas, pero las de atrás le va protegiendo a las de adelante. Las labores de rescate difíciles, otra vez la gente utilizando contenedores para poder salir del sitio. La energía eléctrica, no se quedan sin la planta, se quedan sin energía eléctrica, es otro de los elementos críticos. ¿Podemos resistir en esta ciudad sin 5 días sin energía eléctrica? Y si no lo hemos hecho, debemos de tener preparativos. Nosotros ya lo hicimos, teníamos la planta de luz del instituto, varias veces había fallado, nos tiraba completamente el servicio sismológico. Tenemos una planta independiente y autónoma que tiene abasto para 2 días con un tanque de 300 litros. Acabamos de tomar la decisión de comprar un tanque más de 500 litros que nos proteja al menos 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque el diésel se va a volver la moneda de cambio. O sea, la gente, llámale al del diésel que nos traiga diésel, ahorita te llevo el diésel, hay como 5 camiones en todo el Distrito Federal para transportar este diésel. Entonces, sin energía eléctrica, ¿qué cosas son críticas de mantener? Más incendios. Vean las barreras, estos canales que tenían eran las barreras que esta gente había construido, simplemente no son suficientes. Más incendios, remolinos. Vean ahora un coche nadando ahí con barcos, aviones, toda una mezcla. El aeropuerto de Sendai, otra vez algunos daños estructurales. Aquí la casa resiste, hay un colapsamiento simplemente del suelo. Otra vez vean el ingreso del tsunami. Y cómo los árboles simplemente no les hace absolutamente nada, el empuje de todos estos vehículos. En caso de sismo hay que correr a un lugar alto. Los sismos no respetan ni culturas ni fronteras, solo a los países preparados. Y ya rapidísimamente, ¿qué debemos de hacer antes, durante y después de un sismo? Identificar los elementos que se pueden caer para evitar que esto nos caigan. Lo que comentábamos, vean, el mismo refrigerador, se abrió en un sismo, no fue asaltado por un adolescente. Si todo esto se cae, vamos a perder la comida que hay adentro. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es limpiar el imán con detergente, porque lo que hacemos es metemos los dedos engrasados y vamos dejando residuos. Entonces, evitar perder al menos también esta comida. Vean, ¿no? En una farmacia uno quiere ir por una aspirina para el dolor de cabeza, pues no va a haber. Es importante el proteger el calentador. ¿Por qué? Por 2 razones. Uno, porque tiene gas, y el otro, también muy importante, porque contiene agua. Podemos tener un tanque de 40, 60, 80 litros, hay que saber cuál es la valvulita y hay que estarlo drenando, no sé, cada 6 meses para evitar que se calcifique el agua, pero esa va a ser otra de las situaciones importantes, saber en dónde apagar la energía eléctrica y cerrar el gas. Ya vimos el efecto de las ventanas. Anteriormente, en el 85, la gente tenía ya un paquetito de cosas, no sé por qué lo manda esta señorita, está complicada la cosa. Hablar con la familia, ¿no? Identificar las tareas, lo que debemos de hacer. Este sismo que ocurrió a las 12 del día, la mayoría de la gente tenía hijos en las escuelas y la pregunta es: voy, vengo. Hay que tener un acuerdo con los hijos. Se esperan en la escuela y se esperan 3 horas, porque si tengo que llegar, voy a llegar a pie, va a estar desquiciada la ciudad, no va a haber semáforos, no va a haber energía eléctrica. Todo eso lo tenemos que contemplar y planear, tener a la mano los documentos. Los podemos escanear, tener en un USB y tener USBs en diferentes lugares. Estas son fotografías en un hospital, la red de internet, y en una embajada. Si esto se cae, pues no hay funcionamiento. La capacidad de apagar incendios, ya hablamos sobre eso. Vean cómo si se incendian los calentadores. Este es un tanque impresionante, es uno de los tanques grandes, 5.000 litros. Y vean, el pedestal aquí está volando. Los tanques de gas nos ha tocado revisar algunos y el 80% no está atornillado al piso. Entonces el tanque de 1.000 litros, si comienza a oscilar el
gas licuado, se va a volcar el tanque, va a romper la conexión, y si se vuelca y si cae abajo, aunado con los cortocircuitos, lo que vamos a tener son incendios o explosiones severas. O sea, pasamos de los tanques pequeños de 40, 60, 80 litros que se tenían, o kilos que se tenían en el 85, a este tipo de condiciones, pero la gente no se da cuenta de que es un riesgo. ¿Qué hacer durante un sismo? No hay que salir corriendo, sí hay que hacerlo rápidamente. El ruido que provocan las estructuras, mucha gente lo aterra porque piensan que se está colapsando la estructura y ya no se quieren mover. Hay que saber, no hay que utilizar los ascensores, podemos quedar atrapados en ellos, hay que buscar sitios para resguardarse. Estas mesas están muy bien, es buen ejemplo para traer uno siempre su mesa cargando. ¿Por qué? Porque nos protege de los plafones. En áreas descubiertas ya vimos lo que pasó con el microbús y con el otro taxista. Si estamos en un carro en donde nos debemos de proteger, deberíamos de hacer simulacros en el cine, en las iglesias, en el estadio. Yo sé que esto cuesta trabajo, la gente quiere ya ver el cine, quiere ver el fútbol, en la iglesia pues queremos darle cuerda a la misa para salir rapidito, y el hacer un simulacro, pero es importante, sobre todo en zonas en donde hay una gran cantidad de personas, en tiendas de autoservicio. Imagínense, pues se quiere echar un tequilita, ¿no?, después del sismo para tranquilizarse, y ya se rompieron las botellas. Después de un sismo, si quedamos atrapados, mantener la calma y tratar de buscar un movimiento metálico para hacer ruido, porque es más fácil hacerlo así, que con la voz nos vamos a desgastar. Ponernos los zapatos para evitar que nos lastimemos, suspender la energía eléctrica y el gas, no encender cerillos, velas, no fumar, no es bueno fumar para la salud, pero aquel que prende un cigarro después de un sismo, pues va a ser el último sismo que le va a tocar. No colgarnos del teléfono, si hay la capacidad del teléfono, decir estoy bien, nos vemos en donde ya acordamos, y colgar. Esto le va a permitir a mucho más gente poder mandar un mensaje breve, pero si empezamos y fulanito empezó a chillar y demás, y cómo te fue, al evacuar, hacerlo rápidamente, no regresarnos, no difundir rumores. Esto es muy importante, causan alarma y desconcierto. Estamos en Twitter, es interesante, le estaba viendo con detalle. Hace 2 años teníamos 11.213 twitters, ahora estamos compitiendo, no con Peña Nieto, pero ahí vamos. Los twitters. México es un país de sismos, lo que no debemos de permitir es que esto se convierta en desastres. Muchas gracias por su atención, perdón por extendernos tanto. Les dejamos la presentación aquí. Si la comercializan, pues utilicen el dinero para propósitos útiles, pero sirve para difundir y divulgar estas cosas adelante. Gracias. Me dice el doctor que todavía hay tiempo, unos 10, 15 minutos seguramente hay unas preguntas. Doctor, en algunas reuniones que he tenido en el Instituto de Ingeniería recientemente se habla de incrementar los coeficientes sísmicos, incrementarlos un 30% inclusive. ¿A qué se debe esto? Pienso un poco en la percepción que anteriormente se esperaban los sismos críticos pudieran ser estos de 7.5, 7.6, 7.7, pero si estamos considerando que potencialmente se pudiera presentar un sismo más grande, la pregunta es, no tanto aceleraciones más fuertes, la duración, ¿no? La duración va a ser un elemento crítico. No es lo mismo que el sismo dure 1 minuto, en donde las estructuras son sometidas a esos desplazamientos por 1 minuto, que someterlas por 3 minutos. El problema es que otra vez se va, si pasa, yo pienso que sería, tiene implicaciones en costos y demás, se volvería una estructuración más segura, pero otra vez, ¿no? Esto nos protege hacia el futuro con las edificaciones nuevas, y las de atrás deberíamos de buscar un mecanismo de qué hacer con las, en esta ciudad hay edificaciones de 60, 70 años, y la gente tiene la falsa percepción de que como han aguantado, como aguantaron el del 85, y todos los demás que acaba de pasar, pues no hay por qué preocuparse, ¿no? Y cada vez, pues, saben ustedes bien, las edificaciones, utilizando una palabra muy interesante, se resienten, ¿no? Ya no es lo mismo. Además la edad, si nos afecta a nosotros, pues cómo afectará a las estructuras, y eso da una falsa seguridad, pero tendría que ser algún mecanismo para fomentar que la gente mejorara la capacidad de resistencia de las estructuras, y eso sí le compete al gobierno, bueno, le compete
a la comunidad ingenieril el proponer y buscar mecanismos para que se haga. Igual está la oportunidad, ¿no? Entre un nuevo gobierno, pues aprovechar desde ahorita para que cuando vaya saliendo ya esté algo propuesto, ¿no? Así. Disculpe, ¿no se podría considerar que el sismo no fuera de 8.2, sino quizá un 8.6 o un 8.7 teniendo un factor de riesgo? Sí, ese es el problema, es que ya 8.6 hay muy poco que se puede hacer, ¿no? Ahí la apuesta sería otra vez, cualquiera de estos, la gran ventaja, si así lo vemos, es que cualquiera de estos, su magnitud, tiene los 50 segundos de anticipación, no corren más rápido por ser más grandes. Si le apostamos a eso, a resguardar y a proteger las vidas humanas, podremos decir, bueno, hubo muchos daños estructurales, pero si no hay víctimas, nos sentiremos muy bien. En cambio, si se colapsan los edificios y tenemos 1000 víctimas, la situación cambia. Entonces, pero todo interviene en parte de la política, los sistemas de alertamiento deberían de hacerse, para mi gusto, en forma masiva. Y todos los diferentes tipos de sistemas de alertamiento, o sea, hay estas grandes bocinas, por ejemplo, la que existe en medio del Estadio Azteca, son bocinas muy potentes. A nosotros nos tocó probar unas en el Popocatépetl hace muchos años, cuando la actividad andaba como ahora, y se empezaban a escuchar a 10 kilómetros de distancia, ya un sonido medio amortiguado, como de un barco lejano, pero claramente audible. Si vemos la distribución del área de la Ciudad de México, la crítica, es un área muy pequeña. Entonces, con pocas bocinas se podría garantizar que todo el mundo lo escuche. Y el hacerla sonar constantemente, donde yo estudié, esa zona estaba sujeta a tornados. Y cada primer miércoles de mes a las 12 del día sonaba la bocina por un minuto. Entonces agarraba uno, se espantaba, veía uno el miércoles, son las 12 y ya pensábamos qué hacer. Aquí necesitamos probarlas de esa manera, establecer que se prueben una vez al mes y que la gente al principio va a ser un drama. Pero nos acostumbraremos y ojalá sea una capacidad de hacerlo, porque después de ver a Japón, yo creo que hay que 7-6 es ser muy optimista, ¿no? Ahí va. Tengo otro problema. En la gráfica me impresiona mucho la gráfica en cuestión de las aceleraciones que se publicaron en el 85 respecto a 4 del 20 de marzo. O sea, no pinta la aceleración. O sea, esa diferencia de aceleraciones, de alguna forma, fueron establecidas por el NSCT. Es el mismo acelerómetro que reloj de hablando, es correcto. Puede que lo hayan cambiado, se supone que están los dos calibrados, pero sí vale la pena ver, por ejemplo, la magnitud, ¿no? La diferencia en magnitudes, un grado de magnitud implica 30 veces más energía. Aquí entre 7.4 y 8.1 no es un grado, pero pensemos que sean 15 o 20 veces más. Y se traduce en aceleraciones realmente bajas, ¿no? Estaba viendo yo los registros y creo que son 40 gales los que se registran, no así en la zona epicentral. Hay un dato que hay que corroborar, es uno de los instrumentos del CIDES y registra 750 gales en la zona epicentral. Pero, o eso provoca, por ejemplo, en el 85 lo que amoló mucho las estructuras fue la duración. La duración fue bastante. Aquí, aunque las aceleraciones no fueron tan altas, pero sí se sintieron aceleraciones, o fue la sensación que le quedó a uno de que todavía seguía temblando. A lo mejor el tiempo, sí, casi fueron, no sé si tenga usted ahí ese dato, el tiempo de las aceleraciones críticas en el 85 comparado con las aceleraciones y los tiempos del 20 de marzo, no andaban por ahí. O la magnitud, la energía que se necesita. La duración es muy diferente, ¿no? La fase intensa no están al inicio de no recuerdo si los ubicamos, pero pudiera ser que sí. Este es el inicio del sismo, en donde poco es sentido aquí, y la parte intensa en realidad corresponde a las ondas superficiales, pero a diferencia de las del 85, que son impresionantemente grandes, la parte de aquí, yo creo que la duración de lo que estamos hablando deberá de ser no más que aquí, ¿no? 40 a 80 segundos, 40 segundos la fase más intensa. En cambio, en el 85
Akira, desde este inicio hasta acá estamos viendo nosotros movimientos severos, ¿no? La gente habla en algunos sitios que lo sintieron 2 minutos, y si lo vemos de 20 segundos a 120 segundos, hay 100 segundos, 140 segundos, entonces es realmente diferente, ¿no? Y las autoridades comenzaron a decir, todo está muy bien, no hay daños y demás. Y dice, ojo, no demos esa falsa impresión de que estamos ya muy bien, porque mágicamente las estructuras que no le hicieron nada, mágicamente no se reconstruyeron, ¿no? De eso hay que ser muy claro. Sí, el problema va a ser, si ahorita ya nos asustamos con un 7.4, con un 8.2, por ahorita por lo que acaba de decir el maestro Javier, si subimos los coeficientes sísmicos, yo creo que esos coeficientes sísmicos van a subir con respecto al 85, ¿no? Deben estar apenas para el 85, sí, eso sería importante el verlo, ¿no? Pero al subir los coeficientes, lo que decimos, esto es para edificaciones. ¿Cuánto tardamos de subir los coeficientes a que entre como un nuevo reglamento y a que se ponga en efecto? Ahí hay que cambiar, ¿no? Esos aspectos, o ver algo en donde si se decide la comunidad, ingenieros civiles deciden que hay que subir los coeficientes, que se puede implementar a la brevedad, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que puede impactar, y el voltear y ver qué hacer después. De Lalo y acá hay Bueno, agradecerles su plática muy interesante y amena. Después del temblor de Japón, circuló unas imágenes donde salía agua del piso, ¿no? Que como que estaba, bueno, decían que estaba, no sé el término, licuando el piso, se estaba transminando. O sea, ¿qué tan cierto fue eso? Es un fenómeno muy común, pero principalmente en la zona epicentral. No lo vemos aquí en la Ciudad de México porque ya estamos en una distancia grande y yo creo que también literalmente tenemos impermeabilizada toda la superficie del suelo, pero en zonas epicentrales lo que tenemos son acuíferos confinados, y al someterlos a los desplazamientos comprimimos estos acuíferos, y si hay alguna fisura, o muchas veces ellos mismos rompen, comienza a salir agua que arrastra muchos sedimentos, y se comienzan a formar estructuras pequeñas que parecen volcanes, ¿no? De ahí surge lo que comentó el gobernador del estado de Guerrero, y yo creo, bueno, hay que apreciar el comentario. Se lo dice una señora, le dice, es que en este lugar apareció un volcancito, porque ella ve es un volcancito de lodo, y frente a esa población, trajeron fotografías colegas nuestros, hay una montaña que es un verdadero pico, y la gente lo ve y dice, mire, eso parece un volcán. Entonces, si surgió este volcancito y tenemos ese que parece un volcán, probablemente esté surgiendo un volcán. Pero este proceso, se comprimen los acuíferos, sale el agua, poníamos como ejemplo una esponja, ¿no? Yo coloco una esponja saturada de agua en esta parte, y si me coloco la mano sin apretar no pasa nada, pero tantito que yo empuje la mano y voy a ver cómo sale el agua hacia los lados, no me estoy confinando ahí. Entonces ese efecto, y como es un agua confinada, tiene un olor, muchas veces puede tener un olor azufroso, la temperatura puede ser más alta, al interior de la tierra hay un calor remanente, entonces la gente la compara con el agua fresca y dice es un agua más caliente y tiene un olor. O sea, ellos están diciendo la verdad. Es un agua con olor azufroso, está caliente y es un volcán, Se lo pasa al gobernador y el gobernador dice, ahí viene un volcán. No, son consecuencias, pero en muchos lugares es más bien común que se produzca. Y lo mismo, los pozos se alteran, pozos de extracción de agua, el agua se vuelve turbia, a veces cambia la temperatura, y es por esto, ¿no? Se modifica un poco el acuífero y cambia, pero no es un fenómeno extraño. Y hablando de volcanes, por una explosión o erupción volcánica podría generarse un sismo. Sí, el caso de Santa Elena es el más crítico. El volcán Santa Elena en el 80 tenía ya una situación crítica. El volcán con laderas muy bien empinadas comienza a mostrar un abultamiento en el flanco oriental. Ese abultamiento en el tiempo crítico comenzó a crecer a las tasas de 1 metro por día. Ya no necesitaban que alguien explicara. Si yo estoy viendo que esa cosa se está inflando, tenía un glaciar, el glaciar estaba todo fragmentado, eventualmente lo iba a romper. Llega un punto, el ascenso del material estaba empujando la estructura volcánica,
y con ese chipote que tenía el volcán, finalmente cuando se rompe, se produce un sismo cercano a magnitud 5 y se logra el desprendimiento de esa ladera. Se logra el desprendimiento de la ladera y literalmente de repente yo rompo el contenedor y entonces se viene una erupción en serio, ¿no? De alguna manera el riesgo más crítico de Popocatépetl, el que estructuralmente la ladera oriental se debilita. El volcán tiene ya se asomó completamente, tenía antes 200 metros de profundidad del cráter, ahora entra uno caminando directamente a los domos. Entonces, ese asolvamiento, más la actividad que se ve, más una sismicidad que está presentando, la pregunta es, ¿resiste estructuralmente las paredes? Quedan hacia ese lado? Por lo pronto sí lo está haciendo, por eso se ha subido el sistema, el semáforo a un alentamiento más alto. Estamos viendo lo que ya se había visto anteriormente, pero la consideración de que esté el cráter asolvado pone una situación, añade un elemento más crítico. Entonces, sí se produce el sismo. Los que hemos estado viendo, que se detectó de 3.6, si yo digo que ese de 3.6 es de juguete. El problema es que para un volcán ya no es de juguete. Tienen radios de ruptura, hay varios modelos. El radio de ruptura sugiere para un 3.6 entre 300 metros y 500 metros. Entonces el diámetro de un área, de un fallamiento puede estar entre los 600 y entre 1 kilómetro. Cuando lo vemos en función del tamaño del volcán, ya no es tan pequeño un fracturamiento de ese tipo, ¿no? Ya estructuralmente impacta. Del pasado sismo del 20 de marzo, el gobierno del Distrito Federal ofreció a la población que ingenieros civiles vayan a checar sus casas. Ni con el Congreso del Colegio de Ingenieros Civiles y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural no consiguieron suficientes ingenieros. Fue un proceso largo. ¿Debe ser así? O sea, ¿se debe de ofrecer a la población ese servicio? Yo creo que sí hay que verlo de forma ordenada, ¿no? Yo creo que aquí la comunidad ingeniería juega un papel muy importante porque la gente difícilmente puede evaluar su propia casa. Entonces, yo lo que creo es que deberíamos de tener un sistema en donde, por ejemplo, a través del servicio social se pudiera hacer este tipo de evaluaciones, en donde se certificaran, si alguien lo puede hacer son los ingenieros civiles, en donde se fuera ayudando a la población. El problema es que es una barbaridad de inmuebles, ¿no? Pero si se hace sistemáticamente y sobre todo se hace antes de un sismo, se puede lograr hacer ese ejercicio. El gobierno no tiene la capacidad, ¿no? La gente llama a Protección Civil, que le vayan a revisar las estructuras, y la gente de Protección Civil no necesariamente son ingenieros y tratan de canalizarlo, y se lo tiene que revisar un ingeniero estructurista, y la gente tiene la percepción de que el ingeniero le va a decir que hay que tirar la casa o que va a costar $500,000 arreglarla, y yo creo que ahí se puede jugar un papel muy importante en cómo prevenir, ¿no? A nadie nos conviene que se caigan casas, ¿no? Así no sea la nuestra, tendrá un impacto sobre la sociedad, tendrá un impacto sobre el país, nos afecta de todas maneras, ¿no? Entonces, si buscamos como instituciones de educación superior el hacerlo, yo creo que ahí valdría la pena una coordinación no general, ¿no? Hay toda esta disposición de estudiantes, cómo hacerlo, si hay algo que deba de patrocinar el gobierno para hacerlo, yo creo que ahí sí debería entrar ello. Esa es mi sugerencia. Es una pregunta muy rápida. Mencionó que querían poner unas bocinas, ¿no? Como si fueran alerta sísmica. Me parece una muy buena idea, que puede salvar muchas vidas. Mi pregunta es, ¿ya existe alguna propuesta o algo sólido o en qué se está trabajando? No, decidieron hacerlo de otra forma. Ahorita la alerta sísmica funciona a través de ciertas estaciones de radio y ciertos canales de televisión. Televisa no la transmite o no la transmitía, igual ya decidieron transmitirla, ¿no? Y lo otro que se decide